Saludos mis amigos, bienvenidos al video de hoy. Como siempre, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de Jehová, del Viejo Testamento, de su trato con el pueblo de Israel, que es lo que se nos narra en el Viejo Testamento, y sobre si realmente eh, Jehová era el Dios de Israel, desde cuándo Jehová es el Dios de Israel. Y vamos a tratar de arrojar un poco de luz a unos videos que se están yendo virales, por lo menos en las recomendaciones mías, perdón, en mi canal de Facebook, de YouTube. eh, Me han llegado muchísimas recomendaciones de videos donde pues personas están comentando que Jehová no es el Dios original de Israel, que Jehová no es el Dios verdadero, eh, que han habido muchos otros dioses en Israel. eh, y ese tipo de comentarios, ¿no? Tratando como de desvirtuar la imagen del Padre, del Señor, que supuestamente él tenía eh, X cantidad de nombres, lo cual sí es cierto, pero ellos lo hacen ver como si fueran dioses diferentes, lo que igual es incorrecto. Y pues yo usualmente veía estos videos y yo trato, ¿ok? Por lo menos yo trato de cada vez que hago algún video que sea algún tipo de tema que yo entienda que pueda ser de edificación a alguien. Si yo entiendo que hay alguien haciendo algo que no es bíblico, traigo el tema. Yo entiendo que eso es de edificación. Y que no se dejen engañar, ¿no? Y les traigo los versos bíblicos que comprueban el porqué de esos casos. Pero en estos casos yo los veía en mi historial y yo les pasaba por encima porque honestamente no, en mi opinión, no traía nada de edificación, por lo tanto yo no sentía que tenía que tratar de traer algo sobre ese tema, pero me dio con ver uno de ellos y seguí viendo varios. Yo perdí la cuenta cuántas personas me salieron en las notificaciones del historial. Más de 20, por decirle un número, más de 20 canales. Y pues decidí ir uno a uno viendo a ver de qué ellos trataban y demás. Y en todos encontré la misma falacia ad populum. ¿Qué es una falacia ad populum? Que mucha gente piensa que porque ellos, entre ellos, tienen este mismo pensamiento, ya están correctos porque todos ellos piensan iguales. No porque la mayoría de ciertas personas piense igual, quiere decir que ese pensamiento es correcto. Eso es la falacia ad populum. Perdone, disculpe que todavía estoy enfermo. Al igual que mucho falacia hombre de paja, cambiando, desvirtuando contextos de textos escritos para ajustar la, el punto de vista del que hubiera estado haciendo el video en ese momento, ¿no? Y pues vamos a tratar de traer un poco de luz a este tema. Y vamos a empezar el video leyendo Éxodo 3, 13 al 15. Ahí la palabra del Señor lee: dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, esa es la traducción literal, Jehová o Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él
se me recordará por todos los siglos. Bien, aquí vemos al Señor presentándose hacia el pueblo. Y tenemos que notar que Moisés mismo no sabía el nombre de él, no sabía quién era Dios. Moisés mismo le dice, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y me preguntarán cuál es su nombre, ¿qué le responderé? O sea, Moisés estaba hablando con Dios, pero él mismo no sabía cuál era su nombre. ¿Y por qué es esto? Bien sencillo, mis hermanos. Porque desde el principio, desde la creación hasta Moisés, Dios no se le había revelado al pueblo en general. ¿Ok? Tengamos esto en contexto. Al pueblo en general, Dios trataba con ciertas personas en específico en ciertas épocas. En la creación, Dios trató con Adán y Eva. Luego, Dios trató con Abraham directamente. Luego, Dios trató con Jacob directamente y así siguió con Noé. Trató directamente. Por eso es que él mismo nos dice que Enoc trató directamente con Enoc. Por eso dice que la palabra dice que Enoc caminaba con Dios. A Noé lo encontró, a Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por eso fue que Dios trató con él directamente. En la Biblia no hay un solo trato con el pueblo en general, si no es hasta Moisés. Y eso es sencillo. ¿Por qué? Porque antes de Moisés no había pueblo per se, pueblo como tal. ¿Ok? Les elaboro más sobre eso. El Señor le da la promesa a Abraham. Antes de Abraham no había promesa, no había pacto. Por lo tanto, al Dios hacer el pacto con Abraham, desde ahí y luego venir con Jacob y cambiar el nombre a Israel, de ahí en adelante es cuando Dios hace pacto. Perdón. Y por ponerlo de esta manera, ahí es donde nace el pueblo de Israel. Mientras tanto, antes de eso, Dios trataba individualmente con cada una de las personas. No había un pueblo en específico. Por lo tanto, decir que antes de los 10 mandamientos, no, antes de Moisés, el pueblo de Israel adoraba dioses paganos que no era a Dios, es algo que es históricamente cierto, pero basar eso como que es Israel como tal, que sí, no, ellos eran paganos antes, pero después no. Eso es falso y eso solamente muestra una falta de exégesis bíblico increíble. Al pueblo de Dios, al Dios hacer un pacto con su pueblo, con Abraham, ahí es donde nace Israel. Antes de eso, si ellos adoraban o no adoraban a otros dioses, eso no era el pueblo de Israel, eso eran simplemente los babilónicos, los que hayan sido habitantes de la tierra, para usar un término un poco más general. En aquel entonces, y sí, eso pasaba, pero decir que el pueblo de Israel antes era, en general, ¿ok? Pagano, eso no es honesto y no es correcto bíblica e históricamente. Bien, como les decía, desde el Edén hasta Moisés, el pueblo de Israel no conocía al Dios por su nombre. Ellos se les referían, sí, como el Dios más alto, el Elión, le decían Elohim. La misma palabra nos dice el nombre Elohim en la narrativa de la creación. Y hasta se le conocía como el que no tiene nombre, porque Dios no se había presentado.
decir que esos eran dioses diferentes no es una opinión bíblicamente correcta, no es una opinión mm, por la falta de una mejor palabra, no es una opinión inteligente. Perdóneme. En ese tiempo, como les decía, pues Dios trataba individualmente con ellos. Enoc, Dios se lo llevó. A Abraham, Dios pactó con Abraham. Jacob, Dios le cambió el nombre a Jacob. A Moisés decidió elegirlo para que liberara al pueblo de Egipto y darle la ley, que desde ahí es donde empieza todo. Ahora, no es sino hasta cuando Dios se revela en el monte Sinaí a Moisés, que le da la ley y le da su nombre, que lo leímos al principio del video. Mi nombre es Jehová, Yahweh. Que el pueblo conoce a Dios por nombre. Que de hecho de ahí es donde viene la famosa expresión aleluya. Aleluya, Y-A-H, por Yahweh. Aleluya. De ahí es donde viene esa expresión. O sea, decir que Yahweh no es el Dios verdadero también es algo que no es bíblicamente correcto, es algo completamente falso. Ahora, pensar que la mayoría de los israelíes adoraban dioses paganos, como les dije, es algo obvio. Pasó, una vez Dios los rescata de Israel, tan pronto Moisés se fue al monte Sinaí, que fue lo primero que ellos hicieron, hacer un becerro. Eso es desconocimiento común. Tratar de tomar esto como para desvirtuar el contexto narrativo bíblico del Viejo Testamento no es honesto, no es un exégesis bíblico bajo, bien bajo, bien bajo. Tú no puedes decir que todo el pueblo era pagano porque habían ciertas personas que adoraban dioses paganos, al igual que ustedes no pueden decir que todo el pueblo de Israel era creyente en Yahvé, porque ciertos creían en Yahvé, como en el día de hoy. No se puede decir que todo el que dice ser cristiano es cristiano, porque hay personas que son cristianas, pero están metidas en el catolicismo, en las religiones de la prosperidad. No, pues. Hay gente que lo que dice, sí, sí, yo creo en Dios, pero no se congregan, no oran, no sé. Pues solamente dicen de boca para afuera. Bien, ¿qué sucede? Eh, Jehová, Dios, siempre fue Jehová Dios. Cuando la Biblia se refiere a Jehová como el Shaddai, el Elión, Elohim, el que no tiene nombre, sigue siendo Jehová. No son diferentes dioses. Porque hayan habido judíos que hayan creído en Jehová bajo uno de esos títulos antes de su presentación oficial con Moisés, no quiere decir que eran dioses diferentes. De nuevo, bajo exégesis bíblico. También he visto a muchas personas diciendo que Yahweh, Jehová, es el mismo que Baal, por ejemplo. Eso es, de nuevo, bajo exégesis bíblico. Decir que Jehová es igual a Baal es como decir que Jehová es el mismo que Alá. Y este conocimiento de consenso bastante grande de que Jehová y Alá no son el mismo. No, porque ¿por qué Jehová pide mismos sacrificios que los que piden para Baal? Ya ahí tenemos un problema con ese argumento del saque de raíz. Tú no puedes poner a Baal por encima de Jehová, porque Baal no creó a Jehová. Digo, Jehová tampoco creó a Baal. Baal fue creado por humanos. Pero Baal es una creación. Jehová es el creador. Jehová ya estaba antes de que existiera todo lo que lleva hacia Baal. Por lo tanto, Baal no puede hacer nada que Jehová no haya hecho. O sea,
el que está pidiendo sacrificios igual al otro es Baal pidiendo sacrificios iguales a Jehová. Decir, hacer la pregunta de por qué Jehová pide los mismos sacrificios que pide Baal es completamente, es hacer una pregunta completamente fuera de contexto. Un argumento, como yo digo, argumento incorrecto, premisa incorrecta, perdón, argumento incorrecto. Partir de la premisa que Baal pide los mismos sacrificios que Jehová es una premisa incorrecta, porque Baal no es primero que Jehová. ¿Ok? Así que partiendo de ahí, podemos decir que con seguridad de que la copia de ser así es todos los dioses paganos que vinieron después de Jehová. Y todos sabemos que durante toda la historia, perdón, el enemigo lo que se ha dedicado es a imitar lo que hace Dios. Tanto así que el anticristo mismo es una imitación del Hijo de Dios. Y todos lo sabemos. Está en la palabra. Durante toda la historia eso es un hecho. Otro punto es también decir que había muchas versiones de Jehová. Eso es falso. Desde el principio, la Biblia siempre se ha referido a Dios en plural. Pero antes de eso, quiero que ustedes vean esto que les tengo aquí. Es una tabla de cuánto tiempo pasó desde la creación hasta el éxodo de Moisés. Y aquí vemos a la parte de arriba a la izquierda, creación, pues año 1, Anno Mundi. Del año 1, Anno Mundi, la creación, al nacimiento de Abraham, pasaron aproximadamente 1946 años. De Abraham a la llegada a Egipto, pasaron aproximadamente, desde la creación Anno Mundi 1 hasta la llegada a Egipto, 2236 años. Y desde la creación Anno Mundi 1 al éxodo, aproximadamente 2666 años. O sea, que los judíos tuvieron 2000 años, 2600 años sin saber quién era, cuál era, perdón, el nombre de Dios. Porque acuérdense que en el Éxodo es donde él se revela con su nombre. Al Moisés hacer la pregunta de cuál es tu nombre, quién me envió, nos demuestra que los judíos no sabían el nombre del Señor. Por eso se referían a él como el Dios más alto, pues el Dios que está en lo alto. Por eso se referían a él como el Shaddai, como el Elohim, que es en plural. Elohim es en plural, ya mismo vamos a tocar ese tema. Como el Elión, el Dios más alto. El que no tiene nombre, también le decían. Porque no le conocían de nombre. No es que sean dioses diferentes. Y pues aquí, pues para que ustedes tengan más o menos una idea, pues aquí les pongo esa tablita, se las voy a dejar ahí un poco porque es mucho para leer, por si la quieren leer y si quisieran anotar. Ahora, como les decía, el nombre Elohim es en plural y es el primer nombre que se le pone a Jehová en la Biblia. Elohim creó el cielo y la tierra, pero ¿por qué lo ponen en plural? Y también he visto muchos de estos videos diciendo que es que había muchos dioses ahí, por eso es que son muchos nombres, por eso es que está el Elión, Elohim, el Shaddai, porque todos eran dioses diferentes, porque esto era una convención de dioses que había. No, mi amigo, no sea disparatero. No sea disparatero, no use un texto apócrifo que no tiene la firma y la estampa de Dios para justificar lo que no dice en la Biblia. Bien, lo que se refiere cuando dice hagamos en plural al hombre a nuestra imagen y semejanza es bien obvio. Cuando dice eso, no es que hay muchos dioses, es que claramente el Padre, Jehová, está hablando con Jesús, con el Hijo. Y mientras tanto, el Espíritu Santo, la palabra dice que se paseaba sobre las aguas.
Génesis 1 del 1 al 3. Acuérdense que el Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la misma manera que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando Él dice hagamos, es que están ellos tres. Acuérdense, Dios son tres personas en uno. Para que todo esto haga sentido, tenemos que hacerlo del contexto correcto. Tenemos que tener en cuenta que Dios son tres en uno. Sí, Jehová, tu Dios, Jehová es uno, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la naturaleza de Él, que en nuestra mente finita no cabe procesar lo que Él es. Pero sí es uno. Y cuando dice hagamos, no era un panteón de dioses que había ahí, no eran un montón de dioses, no. Estaba hablando con Jesús. ¿Cómo yo lo sé? Sencillo, porque la palabra misma no los dice. Los apóstoles mismos no los dice. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Vamos a Colosenses 1 del 15 al 17. Ahí lee, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí se nos está hablando de Cristo. ¿Okay? Vamos a Juan 1 del 1 al 3. Clásico verso. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, ¿con quién estaba entonces el Padre, Jehová, en la creación cuando dijo hagamos el hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza? Con el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús también es Dios, porque todos son uno. Esto lo sabe un cristiano de los que van a la escuelita bíblica. A ese nivel, al nivel escuelita bíblica, sabe que los tres son uno. Vamos a 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí claramente está diciéndonos que Jesucristo y el Padre son uno. Son dos aparte, pero son uno. Porque Jesucristo era con quien Dios estaba en la creación. Al igual que con el Espíritu Santo, que era el que se estaba paseando sobre las aguas. Génesis 1 del 1 al 3. Y vamos a ver este último, Juan 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Perdón, nuevamente refiriéndose a Jesús. O sea, la teoría de que no eran muchos dioses, era un panteón de dioses, por eso es que se llaman así, se llaman asá. Por eso es que Él dice, hagamos y creemos, hombre a nuestra imagen. ¿Con quién Él está hablando? Pues sí, con Jesús. Eso está más que confirmado. Ahora, se puede traer el argumento de otros escritos apócrifos, fuentes externas. Se puede traer ese argumento. Y sí, pueden haber escritos más antiguos que cualquiera de los libros dentro de la Biblia. Eso puede pasar. Pero eso no necesariamente le da autoridad a esos escritos a estar por encima de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque la Biblia tiene la firma de Dios, está estampada
O sea, su firma de autorización. Eso es lo que tiene la Biblia que otros escritos antes o después no tienen. Un escrito apócrifo tiene la misma validez que el libro de Mormón. La misma. Si no tiene la estampa, la firma de Dios, lamentablemente no es doctrina. Sí podrá tener, aunque el libro de Mormón no tiene nada histórico tampoco, sí podrá haber una fuente externa anterior a la Biblia que tenga datos históricos correctos. Eso sí puede ser. Pero el Viejo Testamento no solamente es un libro histórico. Es el libro donde Jehová se da a conocer a su pueblo, donde Jehová tiene que intervenir en la humanidad porque estaban pasando muchísimas cosas. El enemigo estaba tratando de destruir la humanidad desde el día uno. Trató hasta de eh, cambiar la genética de los humanos para que el Salvador no pudiera venir en carne a redimir a la gente. Es una historia bien profunda, eso es otro tema, eso no es tema para ahora. Dios básicamente nos pone su estampa, ¿no? Su sello en la Biblia. Y de la misma manera que Dios no permitió que su creación fuera contaminada. Eso está en el relato de Génesis 6. No permitió que fuera contaminada y cuando se contaminó, por eso Dios trajo el diluvio, limpió toda la humanidad de toda la contaminación genética que había. De esa misma manera, tampoco Dios permitió ni va a permitir que su palabra sea contaminada o alterada. Porque el mismo Dios que pudo guardar el DNA de las personas es el mismo Dios que definitivamente puede guardar la fidelidad de su palabra. Definitivamente. Tú no me vas a decir a mí que Dios pudo guardar a la humanidad, preservar su DNA, pero no pudo preservar su palabra. ¿Tú me quieres decir eso a mí? Tú me estás hablando en serio. Por eso mismo la Biblia nos dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Porque Dios sabe cuidar sus cosas. Cuando yo le hablo de la firma, la estampa de Dios, eso se le da al momento, se le da la supremacía a la Biblia, se le da al momento en que Jesús lee de la Tanaj a Isaías 61 aplicándoselo a su persona. Ese es el momento donde Dios básicamente estampa y valida la autoridad de la Biblia sobre cualquier otro panfletito que usted me pueda traer, cualquier otro texto antiguísimo de civilizaciones antiguas diciendo completamente lo diferente a lo que está escrito en la Biblia. Lamentablemente, por usted sí puede traer el argumento, pero usted no se dé como cristiano, ¿Okay? Esto hay que traerlo, porque es un punto bien importante. Si usted no es cristiano, usted traiga todos los argumentos que usted quiera de otras fuentes y usted crea la que usted entienda que es mejor para usted. Pero como cristiano, usted no puede poner por encima el texto en el cual Dios ha puesto su estampa, su firma de veracidad, de autoridad sobre otros textos, por más antiguos que sean. Y que más aún si contradicen lo que Dios dice en su palabra. Y al Jesús aplicarse el leer de la Tanaj, el Isaías 61, aplicándoselo a él, eso es más que suficiente para validar la veracidad del Antiguo Testamento, más que suficiente, y la autoridad sobre cualquier otra fuente escrita externa, aun siendo más antigua. De hecho, todo historiador serio está de acuerdo que la antigüedad de algún documento o hallazgo no es evidencia de que éste sea o verídico o de que tenga más autoridad que otro. Eso es un consenso entre todos los historiadores serios. De paso, usar fuentes externas apócrifas no es la manera correcta de comprobar la veracidad de la Biblia. Porque, ok,
usted me puede argumentar de que la Biblia está viciada hacia sí misma, por lo tanto hay que buscar una fuente externa. No, esa no es la manera, porque esa fuente externa también puede estar viciada hacia su favor y en contra de la Biblia. Entonces tú me vas a venir a decir a mí que el panfletito que tú buscaste, el librito que tú encontraste buscando por internet, sí tiene autoridad por encima de la Biblia y la Biblia no, que es un libro comprobado y probado y tiene la estampa y la firma de Dios, que Dios mismo lo llama su palabra, que Dios mismo pudo haber preservado por toda la historia porque esa es su palabra. Porque te voy a decir algo, Dios no puede llegar nosotros no podemos llegar al día del juicio y Dios condenarnos con una palabra que está alterada, amigo. Porque nosotros tenemos ahí argumento para ganarle un caso a Dios y eso es imposible, ¿sabes? Eso no va a pasar nunca. Y de Dios tener una palabra que haya sido alterada, y ahí nosotros ganamos el caso y él perdió. Decir que la Biblia está alterada es decir que Dios perdió. No solo autoridad, sino perdió potestad sobre las cosas creadas. La Biblia nos dice que ni una sola hoja se cae sin que Dios lo autorice, sin que Dios lo sepa. Dios no va a permitir que su palabra sea alterada, mi amigo. Eso no va a pasar. No trates de buscarle 5 patas al gato. No trates de bajar a Dios de su poder, de su no sé cómo se dice la palabra en español, de su infinidad, de su gloria, para rebajarlo a lo que tu mente de humano limita. No limites a Dios, a tu mente. No lo limites. Porque no. Él no cabe en nuestra mente. Él no cabe en nuestros pensamientos. Y podrán traer otros argumentos como, ok, pero ¿y qué tal otras traducciones? ¿Ok? Ya yo entiendo que yo expuse mi argumento con mis evidencias y las sostengo de que la Biblia está por encima de cualquier otra escritura, sea judío o no, sea por encima del Talmud, la Biblia está por encima de todo eso. Pero ¿qué hay de otras traducciones? ¿Qué hay, por ejemplo, la Septuaginta? Vamos a poner un ejemplo. Bien, en este caso tenemos que averiguar. El tema de la Septuaginta es un poquito más extenso, lo voy a tratar de condensar lo máximo posible. Bien, entonces, ¿qué es la Septuaginta? Pues sencillo, sin mucho complicación. Es una traducción. La primera traducción de la Biblia, donde se traduce del hebreo, arameo al griego. Primera traducción en toda la vida del Viejo Testamento. Eso técnicamente es la Septuaginta ahora. Estudiosos tienen un consenso. No, se han hecho exámenes minuciosos de la Septuaginta y el texto masorético, que es el texto hebreo del Antiguo Testamento, que muestran unas pequeñas variaciones. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta, ¿son estos errores de traducción? ¿No? ¿Están la Septuaginta y el texto masorético basados en diferentes manuscritos hebreos? Entonces ahí tenemos que ir a los rollos del Mar Muerto. Porque estos trajeron información sobre este tema. Estos son los textos que se descubrieron cerca del Mar Muerto en el 1947, para el que no sepa. Estos rollos datan aproximadamente del año 200 a.C. y contienen partes de cada libro del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Estel. Entonces, comparaciones entre los rollos del Mar Muerto con el texto masorético y la Septuaginta, lo que se ha demostrado es que donde hay diferencias entre el texto masorético y la Septuaginta, aproximadamente el 95% de estas diferencias son compartidas entre los rollos del Mar Muerto y el texto masorético, mientras que solo 5% de esas diferencias son compartidas entre los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta. Tenemos que preguntarnos, ¿significa esto que la Septuaginta
no es confiable y que nuestro Antiguo Testamento ha sido forjado con fuentes contradictorias? No, no, para nada. O sea, un no grandísimo. Tenemos que notar que las variaciones son extremadamente menores, por eso tenemos que leerlas. Tenemos que dedicarnos a leer para poder examinar este tipo de cosas. Las variaciones son ínfimas, menores, extremadamente. Por ejemplo, errores gramaticales, diferencia en deletreo o palabras omitidas, cosas que no afectan el significado, el contexto del significado de lo que se quiera llevar en las oraciones a párrafos, con una sola excepción. Con el libro de Jeremías, en el que pasajes completos están organizados de diferente manera. Ninguna de estas diferencias, sin embargo, ¿okay? Noten esto, se acerca para afectar ningún área de enseñanza o doctrina. La mayor parte de la Septuaginta, del texto masorético y de los rollos del Mar Muertos es demasiado de igual. O sea, extremadamente similar. Y pues esto ha empezado a sacar teorías infundadas, que el texto bíblico ha sido corrompido con el tiempo y que bajo conspiración, y te traen otro panfletito de allá y pues otro señor hizo un video y lo subió y pues como es diferente a lo que se conoce comúnmente, pues esto tiene que ser cierto y has sido adoctrinado toda tu vida, no es lo que ellos te digan, déjate adoctrinar, no te dejes adoctrinar por ellos, déjate adoctrinar por mí. Y pues eh, la mismos argumentos y retóricas que se han creado desde siempre, ¿no? Este, pero no, el texto bíblico no ha sido corrompido con el tiempo, ni tampoco bajo conspiración. Todas estas variaciones, eh, perdón, todas estas variaciones no ponen en duda la infalibilidad de Dios al preservar su palabra, de lo que le estaba hablando. No, no las ponen en duda para nada. Dios tiene completa autoridad y potestad para preservar su palabra porque es su palabra. O sea, y a pesar de que los documentos originales son inequívocos, los traductores y los escribas son seres humanos. Tenemos que notar eso. Y por lo tanto, pueden cometer pequeños errores de traducción, ¿ok? Y al copiar, eh, aún más, ¿no? Eh, de hecho, la Biblia tiene redundancia dentro de dentro de lo escrito, dentro del texto. Y cualquier cosa importante es dicha más de una vez. Si los errores gramaticales en algún momento hacen que algo no esté claro, lo mismo es clarificado más adelante en otros lugares de la escritura. O sea, no hay paso para tomar estas pequeñas diferencias entre la Septuaginta y el texto masorético y tratar de hacer ver cómo que el Viejo Testamento ha sido editado. No, eso, decir que el Viejo Testamento ha sido influenciado o la Biblia ha sido influenciada o editada es restarle poder a Dios. ¿Ok? Y pues, como digo, si eso viene de un ateo, un gnóstico, es entendible. Pero un cristiano bajo esa mentalidad, no. O sea, Dios tiene potestad para, de la misma manera que guardó el DNA del ser humano, guardar también su palabra. A fin, para terminar, lo único que a nosotros como cristianos nos tiene que importar es que Dios puso su firma, la estampa, su seal of approval, su sello de aprobación en la Biblia. No lo que ningún pseudo intelectual o gente que claramente no está inspirada por el Espíritu Santo les digan a ustedes en cualquier lado. Ya sea en un video, en un audio, en un panfletito que le den. No. Estos son personas sin discernimiento. ¿Ok? Eh, el hecho de que Jesús y los apóstoles citaron constantemente del Viejo Testamento y que Jesús mismo dijo que él vino a cumplir la ley, Torá, es otra cosa que nos da más que suficiente para probar la soberanía de la Biblia, del Viejo Testamento, sobre cualquier otra fuente externa.
eh, o texto histórico, ¿ok? Otra fuente externa o texto histórico. Esto es en términos espirituales, ¿ok? No estamos diciendo, note, que no hayan textos históricos con relatos correctos. Simplemente esto es en el contexto espiritual, que es de lo que es lo principal, aunque el Viejo Testamento narra hechos históricos también, la Biblia en general es un libro espiritual. Y no hay ningún otro libro por encima de la palabra de Dios. Cierro con estos versos bíblicos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y los veo en otro video. Dios les bendiga.